Buenos días, niños y niñas. Hoy es nuestro segundo día de repasos de lecturas. Empecemos. ¿Recuerdas la lectura Lío en la clase de ciencias? Leamos. El profesor de ciencias, don Estudiete, había pedido a sus alumnos que estudiaran algún animal, hicieran una pequeña redacción y contaran sus conclusiones al resto de la clase. Unos hablaron de los perros, otros de los caballos o los peces, pero el descubrimiento más interesante fue el de la pequeña Sofía. He descubierto que las moscas son unas gruñonas histéricas, dijo segurísima. Todos sonrieron, esperando que continuara. Entonces Sofía siguió contando. Estuve observando una mosca en mi casa durante 2 horas. Cuando volaba tranquilamente todo iba bien, pero en cuanto encontraba alguna ventana, la mosca empezaba a zumbar. Siempre había creído que ese ruido lo hacían con las alas, pero no. Con los prismáticos de mi padre miré de cerca y vi lo que hacía, y era gruñir y protestar. Se ponía tan histérica que era incapaz de cruzar una ventana y se daba de golpes una y otra vez. ¡Pum! 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 Si solo hubiera mirado a la mariposa que pasaba a su lado, habría visto que había un espacio en la ventana. La mariposa incluso trató de hablarle y ayudarle, pero nada. Allí seguía protestando y gruñendo. Don Estudiete les explicó divertido que aquella forma de actuar no tenía tanto que ver con los enfados, sino que era un ejemplo de los distintos niveles de inteligencia y reflexión que tenían los animales. Y acordaron llevar al día siguiente una lista con los animales ordenados por su nivel de inteligencia. Y así fue como se armó el gran lío de la clase de ciencias, cuando un montón de papás protestaron porque sus hijos les habían puesto entre los menos inteligentes de los animales. Según los niños, porque no hacían más que protestar y no escuchaban a nadie. Y aunque don Estudiete tuvo que hacer muchas aclaraciones y calmar unos cuantos padres, aquello sirvió para que algunos se dieran cuenta de que por muy listos que fueran, muchas veces se comportaban de forma bastante poco inteligente. ¿Cuál es el valor educativo de esta lectura? Tranquilidad y calma. Ahora te leo El regalo mágico del conejito pobre. Hubo una vez en un lugar una época de muchísima sequía y hambre para los animales. Un conejito muy pobre caminaba triste por el campo cuando se le apareció un mago que le entregó un saco con varias ramitas. Son mágicas y serán aún más mágicas si sabes usarlas. El conejito se moría de hambre, pero decidió no morder las ramitas pensando en darles buen uso. Al volver a casa, encontró una ovejita muy viejita y pobre que casi no podía caminar. «Dame algo, por favor», le dijo. El conejito no tenía nada, salvo las ramitas, pero como eran mágicas, se resistía a dárselas. Sin embargo, recordó cómo sus padres le enseñaron desde pequeño a compartirlo todo, así que sacó una ramita del saco y se la dio a la oveja. Al instante la rama brilló con 1000 colores, mostrando su magia. El conejito siguió contrariado y contento a la vez, pensando que había dejado escapar una ramita mágica, pero que la ovejita la necesitaba más que él. Lo mismo le ocurrió con un pato ciego y un gallo cojo, de forma que al llegar a su casa solo le quedaba una de las ramitas. Al llegar a casa, contó la historia
hizo encuentro con el mago a sus papás. Como se mostraron muy orgullosos por su comportamiento, y cuando iba a sacar la ramita última, llegó su hermanito pequeño, llorando por el hambre, y también se la dio a él. En ese momento, apareció el mago con gran estruendo y preguntó al conejito: ¿Dónde están las ramitas mágicas que te entregué? ¿Qué es lo que has hecho con ellas? El conejito se asustó y comenzó a excusarse, pero el mago lo interrumpió diciendo: ¿No te dije que si las usabas bien serían más mágicas? Pues sal fuera y mira lo que has hecho. Y el conejito salió temblando de su casa para descubrir que a partir de sus ramitas todos los campos de alrededor se habían convertido en una maravillosa granja llena de agua y comida para todos los animales. El conejito se sintió muy contento por haber obrado bien y porque la magia de su generosidad hubiera devuelto la alegría a todos. ¿Cuál es el valor educativo de esta lectura? La generosidad. Ahora presta atención a la lectura. Gorg, el gigante. Gorg, el gigante, vivía desde hacía siglos en la cueva de la ira. Los gigantes eran seres pacíficos y solitarios, hasta que el rey Sio, el terrible, les acusó de arruinar las cosechas y ordenó la gran caza de gigantes. Solo Gorg había sobrevivido, y desde entonces se había convertido en el más feroz de los seres que habían existido nunca. Resultaba totalmente invencible y había acabado con cuantos habían tratado de adentrarse en su cueva, sin importar lo valientes o poderosos que fueran. Muchos reyes posteriores, avergonzados por las acciones de Sio, habían tratado de sellar la paz con Gorg, pero todo había sido en vano, pues su furia y su ira le llevaban a acabar con cuantos humanos veía, sin siquiera escucharles. Y aunque los reyes dejaron tranquilo al gigante, no disminuyó su odio a los humanos, pues muchos aventureros y guerreros llegaban de todas partes tratando de robarse el fabuloso tesoro que guardaba la cueva en su interior. Sin embargo, un día, la joven princesa fue mordida por una serpiente de los pantanos, cuyo antídoto tenía una elaboración secreta que solo los gigantes conocían. Así que el rey se vio obligado a suplicar al gigante su ayuda. Envió a sus mejores guerreros y a sus más valientes caballeros con la promesa de casarse con la princesa. Pero ni sus mágicos escudos, ni las más poderosas armas, ni las más brillantes armaduras pudieron contra la furia del gigante. Finalmente, el rey suplicó ayuda a todo el reino, con la promesa de casarse con la princesa y con la ayuda de los grandes magos. Cualquier cambio podía acercarse a la entrada de la cueva, pedir la protección de algún conjuro y tratar de conseguir la ayuda del gigante. Muchos lo intentaron, armados de 1000 distintas maneras, protegidos por los más formidables conjuros, desde la fuerza hasta la invisibilidad, pero todos sucumbieron. Finalmente, un joven músico apareció en la cueva armado solo con un arpa, haciendo su petición a los magos: quiero convertirme en una bella flor y tener la voz de un ángel. Así apareció en el umbral de la cueva una flor de increíble belleza, entonando una preciosa melodía al son del arpa. Al oír tan bella música, tan alejada de las armas y guerreros a que estaba acostumbrado, la ira del gigante fue disminuyendo. La flor siguió cantando mientras se acercaba al gigante, quien terminó tomándola en su mano para escucharla mejor. Y la canción se fue tornando en la historia de una joven princesa a punto de morir,
a quien solo un gigante de buen corazón podía salvar. El gigante conmovido escuchaba con emoción, y tanta era su calma y su tranquilidad que finalmente la flor pudo dejar de cantar y con voz suave contó la verdadera historia, la necesidad que tenía la princesa de la ayuda del gigante y los deseos del rey de conseguir una paz justa y duradera. El gigante, cansado de tantas luchas, viendo que era verdad lo que escuchaba, abandonó su cueva y su ira para curar a la princesa. Y el joven músico, quien además de domar la ira del gigante, conquistó el corazón de la princesa y de todo el reino, se convirtió en el mejor de los reyes. Valor educativo de esta lectura: ternura y delicadeza. La siguiente lectura es Mirando por la ventana. Había una vez un niño que cayó muy enfermo. Tenía que estar todo el día en la cama sin poder moverse. Como además los niños no podían acercarse, sufría mucho por ello, y empezó a dejar pasar los días triste y decaído, mirando al cielo a través de la ventana. Pasó algún tiempo, cada vez más desanimado, hasta que un día vio una extraña sombra en la ventana. Era un pingüino comiendo un bocato de chorizo, que entró a la habitación, se dio las buenas tardes y se fue. El niño quedó muy extrañado y aún no sabía qué habría sido aquello, cuando vio aparecer por la misma ventana un mono en pañales inflando un globo. Al principio el niño se preguntaba qué sería aquello, pero al poco, mientras seguían apareciendo personajes locos por aquella extraña ventana, ya no podía dejar de reír. Al ver un cerdo tocando la pandereta, un elefante saltando en cama elástica o un perro con gafas que solo hablaba de política. Aunque, por si no lo creían, no se lo contó a nadie. Aquellos personajes terminaron alegrando el espíritu y el cuerpo del niño, y en muy poco tiempo este mejoró notablemente y pudo volver al colegio. Allí pudo hablar con todos sus amigos, contándoles las cosas tan raras que había visto. Entonces, mientras hablaba con su mejor amigo, vio asomar algo extraño en su mochila. Le preguntó qué era, y tanto le insistió que finalmente pudo ver el contenido de la mochila. Allí estaban todos los disfraces que había utilizado su buen amigo para intentar alegrarlo. Y desde entonces, nuestro niño nunca deja que nadie esté solo y sin sonreír un rato. El valor educativo de esta lectura: amistad y cariño. La última lectura para hoy: El gran palacio de la mentira. Todos los duendes se dedicaban a construir dos palacios, el de la verdad y el de la mentira. Los ladrillos del palacio de la verdad se creaban cada vez que un niño decía una verdad, y los duendes de la verdad los utilizaban para hacer su castillo. Lo mismo ocurría en el otro palacio, donde los duendes de la mentira construían un palacio con los ladrillos que se creaban con cada nueva mentira. Ambos palacios eran impresionantes, los mejores del mundo, y los duendes competían duramente porque el suyo fuera el mejor, tanto que los duendes de la mentira, mucho más tramposos, enviaron un grupo de duendes al mundo para conseguir que los niños dijeran más y más mentiras, y como lo fueron consiguiendo, empezaron a tener muchos más ladrillos, y su palacio se fue haciendo más grande y espectacular. Pero un día, algo raro ocurrió en el palacio de la mentira. Uno de los ladrillos se convirtió en una caja de papel. Poco después, otro ladrillo se convirtió en arena, y al rato,
otro más se hizo de cristal y se rompió. Y así, poco a poco, cada vez que se iban descubriendo las mentiras que habían creado aquellos ladrillos, estos se transformaban y desaparecían. De modo que el palacio de la mentira se fue haciendo más y más débil, perdiendo más y más ladrillos, hasta que finalmente se desmoronó. Y todos, incluidos los duendes mentirosos, comprendieron que no se pueden utilizar las mentiras para nada, porque nunca son lo que parecen y no se sabe en qué se convertirán. Valor educativo de esta lectura: sinceridad.